Muy buenas con todos. Esta es una nueva edición de mi programa Desde mi Tribuna. Yo soy José Arturo Medina y los acompañaré en este especial. Realmente es un especial. Hoy día tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo, un youtuber que ha causado sensación en el Perú. Él es Merlín, se le conoce por su programa La Biblioteca de Merlín. Yo he tenido desde sus inicios, lo vengo siguiendo y ha sido realmente, quizás en este año, la mejor entrevista que nos va a tocar. Es todo un Gracias. personaje, él es egresado de la Universidad Federico Villarreal, él tiene su especialidad en Historia Universal. Y su pasión es la lectura, es obvio, y eso lo vamos a descubrir conforme vaya yendo la entrevista. Bienvenido, Berlín. Hola Arturo, ¿qué tal? José Arturo, Arturo y Merlín, acá estamos en una dicotomía clásica. Mi Nos falta la especialidad, mesa. mi especialidad es historia de las mentalidades, ya, historia de las mentalidades. Soy aficionado a la historia universal. Si es que hay alguna pregunta, te digo lo problemático que a veces es especializarse en historia universal, pero es lo que a mí me gusta y me mueve, ¿no? Y bueno, encantado de estar aquí en tu espacio, con tu público. Y bueno, que vengan las preguntas que tienen que venir, ¿no? Estamos ahí en el camino. Berlín, he visto varias entrevistas que te han hecho, pero antes que nada, la curiosidad, ¿qué edad tienes? Sí. Tengo 32 años, ahora el otro mes en diciembre cumplo 33. La edad de Cristo, dicen. Imagínate. Bien joven, bien joven. Tu nombre real es Berlín, según lo veo que Sí, en realidad es Berlín, ¿verdad? sí, ¿Tu eso segundo la nombre? gente... No, primer nombre. La gente piensa que es un seudónimo, ¿no? Y no, ese es realmente mi nombre. De hecho, yo no sé si habrá visto quizás en algunas entrevistas, tuve problemas para ponerle un nombre al canal de YouTube. El canal, tú sabes que Google te permite solamente, creo, 3 cambios de nombres. Yo Sí. había experimentado con diversos nombres y Google me mandó un mensaje diciendo, ya es tu último intento, ¿no? Ya no puedes volver a cambiar de nombre. Y, y bueno, yo dije, ahora, ¿qué hago? ¿No? Ya ningún nombre que ponía me gustaba. Y apliqué pues navaja de Ockham, ¿no? La solución más simple es la más efectiva, ¿no? ¿Dónde grabo? En mi biblioteca. ¿De quién es? Mía, pues, ¿no? La biblioteca de Merlín y salió y funcionó, creo, ¿no? Sí, pegó muy bien, por lo que siempre tus aliados son los libros, siempre tus citas son las citas históricas y las argumentas muy bien en el desarrollo del programa. En tus Ujú. inicios es cierto, vi ahí algunas publicaciones que había algunas entrevistas donde 3 veces habías intentado con el nombre, no te resultó. Y bueno, pero te quedó muy bien con lo de Merlín. ¿Tu padre ha sido aficionado a esa mitología inglesa del Rey No, Arturo y los nada. caballeros? No. Mi familia no tiene nada que ver con el tema cultural, ¿no? Mi papá es militar, mi madre es ama de casa, bueno, estudió enfermería, pero finalmente se dedicó acá al hogar. No tengo ninguna vena lectora, ¿no? O sea, no se podría decir, ¿no? Y por otro lado, tampoco pues vengo de esas familias en las cuales se hereda la biblioteca, ¿no? O el abuelo fue un intelectual, ¿no? O sea, mi abuelo era campesino, fueron campesinos hasta la reforma agraria, ¿no? Entonces, para nosotros, o para mí, para particularmente en mi caso, fue un proceso de descubrimiento, ¿no? Y esto a veces es algo que a veces notábamos en la carrera, ¿no? O sea, tú notabas a alguien que venía de una familia de gente ilustrada y una familia que venía, pues, de otros, de orígenes más populares, Sí, sí. y la diferencia era bien notoria, ¿no? Claro, una cosa es crecer en la biblioteca de tu papá, con tu papá enseñándote los clásicos, y otra cosa es crecer en Villa El Salvador pensando que le vas a echar a la olla al día siguiente, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso de descubrimiento, primero en la carrera, ¿no? Porque tampoco es fácil decirle a tus padres, pues no voy a estudiar historia. Sobre todo teniendo en cuenta que para ese momento eres el hijo mayor y el hijo que tenía que dar la pauta a los que vienen. Y dos, peor aún, en un distrito en las que, pucha, las carreras de letras son poco menos visto que hobbies, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento, ¿no? El haber tomado esta carrera, no me arrepiento para nada. En algún momento quizá lo pensé y dije, no, o sea, ya estoy en esto y lo tengo que acabar. Y el otro proceso de descubrimiento fue YouTube, ¿no? Yo me guío mucho por el ensayo-error. Yo soy la malogro y a la siguiente no la tengo que malograr de esa manera. La puedo malograr de otra, pero no de esa manera. Y en YouTube aprendí bastantes cosas, sobre todo del tema comunicativo, ¿no?
Y estoy en eso. Básicamente, el proceso del canal de la Biblioteca Merlín es un proceso de constante ensayo-error, descubrimiento, pero siento que ya he encontrado un nicho, o sea, un nicho en el cual me puedo desenvolver adecuadamente, que es la explicación de la historia académica, quizás en términos un poco más sencillos, ¿no? Porque los textos académicos, ¿usted creo que es abogado? Discúlpeme, señor Arturo. No, en contabilidad. Ah, contador. Bueno, usted sabrá que los textos de especialidad en cualquier carrera son densos, son bien Sí, densos, ¿no? Y así como cantidad. quizás nadie sentiría mucho gusto de tomar un libro de contabilidad especializada para leer en la calle de manera orgánica, con historia pasa lo mismo, ¿no? ¿Quién se sienta a leer un libro de estudio de los cambios de mentalidad en las festividades del señor de Cachuy, ¿no? 1900 tanto, 1900 tanto, ¿no? Entonces, nadie, ¿no? Por eso es que el canal tiene ese objetivo, ¿no? A diferencia quizás de otros canales de historia nacionales e internacionales, yo quise acercar la historiografía a la gente, ¿no? Hacerlo de ver una manera más sencilla, mucho más agradable, creo, y me parece que se ha logrado, al menos con algunos títulos que usualmente eran muy perfil bajo, creo que hoy en día se han podido ya posicionar en dentro del gusto popular y se sigue trabajando en eso, ¿no? Y sobre ese tema quería destacar, ¿no? Tienes esa combinación y en algún momento en una entrevista en La República decías esta combinación que tienes de ponerle cierto humor a la historia. O sea, esto, si no me equivoco, ha sido por tu experiencia cuando dictabas clases en academias también, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Y lo otro es que yo soy un enemigo total de la formalidad. O sea, y me refiero a la formalidad en el sentido, ¿no? Le vamos a enviar un correo, ¿no? O que te traten por tu grado académico. No, a mí no me gusta eso, ¿no? Yo soy, hablamos por WhatsApp, lo coordinamos ahí, el link me lo envías por ahí y listo, ¿no? Yo soy bien de acortar pasos. No me gusta ese proceso o el proceso de que te doctoreen, ¿no? No me gusta. Eso yo lo he vivido a veces cuando tengo compañeros abogados. No me gusta, ¿no? Y como no, yo soy muy hincha de no pasar por ese tipo de procesos. Lo mismo pasa con el mundo académico, ¿no? El mundo académico a veces está rodeado de un poco de pompa, ¿no? De estilo, ¿no? Que a veces termina siendo más una traba que una ayuda, ¿no? O sea, dicho sea de paso, la gente piensa que los académicos son inalcanzables, ¿no? Por ejemplo, con cómo me voy a acercar a Marco Aurelio de Negri, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar a Raúl Porras Barnechea, ¿no? Porque uno piensa que están pues en un pedestal. Y claro, académicamente lo están, En algún pero nivel. son seres humanos, ¿no? Y a veces cuando yo leo historias, ¿no? Referentes a acontecimientos biográficos de Mariate y Porras, Basadre, Aya, o sea, tú te das cuenta que ellos, claro, dentro de su obra son monumentales, pero como seres humanos, pucha, tú podrías hasta chupar con ellos un fin de semana, ¿no? Entonces, son seres humanos y la idea es humanizar la academia, ¿no? Para que no se vea lejana. Eso es lo bueno que destaco, que tienes esa capacidad de entenderte con la gente, hablar un verbo fácil, sencillo, entendible, ¿no? Y tienes la chispa. Y lo que, mira, una de las cosas que mucho me ha gustado en tu programa es de que sabes reivindicar la historia y haces quien te sigue, te entienda y tú sabes enganchar a la persona que se vaya al génesis del tema, ¿no? ¿Cómo Ujú. quieres hablar tú de los problemas que tuvo la República cuando ni siquiera estás preocupado sobre el proceso de independencia, citando a los libros, las fuentes y enseñándole que después de la independencia hay un proceso que te puede explicar las consecuencias a las que llegamos hasta la guerra del Pacífico? Ese es uno Ujú. de los temas muy interesantes, que sabes engancharlo, sabes cómo hacer que tenga esa relación y que la gente se emocione por la historia, vaya hacia atrás, hacia la génesis. Es, Claro, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una idea de la historia muy positivista, muy historicista, ¿no? Y esa es la idea que a veces piensa que la gente que es la historia. Yo mismo lo pensé en algún momento. Eh, por ejemplo, hay gente que piensa que estudiar historia es aprenderse de memoria todos los fusiles que se utilizaron en la guerra con Chile. O estudiar historia es aprenderse los colores de los uniformes, la evolución de los uniformes en la guerra. Claro, no es tampoco malo hacerlo, ¿ya? Pero para los hechos es un conocimiento un tanto estéril. Y la idea
en realidad, el modelo historiográfico que utilizan hoy en día las facultades que dictan la carrera de historia en las universidades es el modelo francés, el modelo de buscar datos, la precisión total del dato, ¿no? La hora, la fecha, etcétera. Es un rezago del historicismo, que es un movimiento academicista que surge pues a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, hoy en día el paradigma ha cambiado radicalmente. Entonces, lo que realmente importa hoy en día es explicar el porqué, las circunstancias en las cuales se genera, las cosas que subyacen a ello, los elementos que vinculan a este acontecimiento. Y eso es lo que yo me he dado cuenta que mucha gente no suele hacer. No se enfoca en eso. O sea, me dicen a veces, Merlín, quiero aprender solo de la guerra con Chile. Y yo le digo, ¿pero conoces el civilismo? No. ¿Conoces de la inestabilidad post-independencia? No. ¿Conoces la situación del indio? No. ¿La migración china, porque los chinos también le cierran la puerta a varios peruanos en la guerra? No. Entonces, lo que tú quieres es un recuento de datos y ya, ¿no? Eso no es historia, ¿no? Eso es lo que la gente cree que es historia. Y ahí es donde nos ha hecho mucho daño History Channel, bro. Yo siempre digo, History nos ha hecho mucho daño a los historiadores porque hay la idea de que piensan que el historiador lo sabe todo. O sea, este programa, por ejemplo, que es muy entretenido, me gusta verlo, pero que no se apega a la realidad, por ejemplo, el precio de la historia. Ah, Este señor, este peladito Rick, ¿no? Tú sí, le sí, preguntas sobre monedas de la India y conoce. Le preguntas sobre una medalla macedónica, lo conoce. Le preguntas sobre una pieza de un tanque soviético, lo conoce, sabe su fabricación y todo. Ya, eso en un mundo real no se ajusta. O sea, un historiador no te maneja todo, ¿no? De hecho, en la carrera, los primeros ciclos, nosotros nos dejan bien en claro que debemos optar por una especialización: historia política, historia social, historia de género, historia de las mentalidades, que es el área donde yo más me desenvuelvo, historia cultural, ¿no? Etcétera, ¿no? ujú. Entonces, hay que educar a la gente en lo que es realmente la historia y no en lo que piensan que realmente es, porque ahí hay una disonancia. Es como cuando, por ejemplo, confunden a los administradores con los contadores, que yo supongo que te habrá pasado más de una vez, ¿no? Muy parecido. Nosotros nos confunden con los arqueólogos o con los sociólogos, ¿no? Los ¿Cierto? antropólogos, ¿no? Nadie sabe qué es un antropólogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Metís hasta, en el saco hasta el sociólogo aparece. Muy Sí, interesante. Berlín, nos vamos a una pausa para tomar un descanso y ya. regresamos, ¿sí? Genial, genial. Desde mi tribuna, José Arturo Medina Silva y la Fundación para el Desarrollo Humano premian a los suscriptores de YouTube con un libro. Para participar, suscríbete al canal de Mi Tribuna en YouTube y envíanos un correo con tu nombre, dirección y teléfono. Este mes sortearemos el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. No te lo pierdas. Regresamos en esta entretenida entrevista que tenemos con Merlín, el hombre de la biblioteca de Merlín. Merlín, hay una de las cosas que yo he seguido, siempre sigo tus videos y me agradó bastante, es esa la reivindicación que haces a la mujer peruana, a la mujer del Ujú. pasado, ¿no? A la mujer que, por decir, la participación de la mujer en la historia del Perú. Por decir, en un tema tocas las Rabonas, ¿no? La Sí. luchadora, las Rabonas, tocas mencionas también a María Parado Bellido, a Micaela Bastida, ¿no? A mucha diferencia, y discúlpame que traiga este tema, por lo que hace poco un señor, un congresista había sostenido de que Micaela Bastida y María Parada de Bellido no eran peruanas, porque Ujú. el Perú comienza desde 1821. Entonces, para él el Perú no existía antes. O sea, ¿qué comentarios nos puedes dar sobre la, o sea, en sí, el Perú, para ti, se inicia con la llegada de Francisco Pizarro, que determina Perú históricamente? No, el Perú como república, o el Perú moderno, el Perú que ya está previo a ser una república, es del de 1821. Sin embargo, eso no significa que hayan existido personajes que hayan favorecido al desenvolvimiento independentista de este país, ¿no? Bajo esa lógica, bueno, ellos pertenecen a lo que es el virreinato del Perú, ¿no? Pero que finalmente se desarrolla dentro de nuestros territorios, ¿no? Por otro lado, ya, no negamos la nacionalidad de María Parada de Bellido, ya no es peruana. Entonces, ¿qué es? O sea, posteriormente, ¿qué es? ¿No?
es una persona que no tiene patria, no tiene un sentimiento de nación. No, me parece que es mezquino, ¿no? Me parece que es esas precisiones que hacen a veces los abogados, que es más formal que real, Es real, ¿no? ¿no? Sí, sí, estoy muy en contra de esas cosas. Pero volviendo nuevamente, el tema de las mujeres dentro, de hecho hay una rama misma de la historia que se llama historia de género que estudia el caso de la evolución del accionar femenino en la historia. A mí me parece interesante porque, o sea, cuando uno revisa la historia, vamos a llamarla así, oficial, ¿no? La historia cimentada, uno ve que la mujer existe en el espacio histórico, pero en función a un hombre. ¿No? En función a un personaje hombre, ¿no? Y muchas heroínas anónimas que hoy en día no conocemos su nombre y que están englobados pues en el que es el famoso soldado desconocido, han terminado siendo pues voces ignoradas, desconocidas o peor aún, estigmatizadas, ¿no? Por ejemplo, esta mujer Mercedes Cabello, si no me falla la memoria, que la acusan de loca, ¿no? Y tiene un final muy, muy triste. Entonces, me parece que es labor también del historiador rescatar estos nombres, ¿no? De personas que han participado, y no solamente mujeres, ¿ah? Sino también personas vinculadas a la plebe o personas vinculadas a los sectores bajos, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de Boloñés y de Grau, Cáceres, que está bien, son grandes personajes, pero gran personaje también es el campesino que dejó su tierra para defender algo que ni siquiera estaba seguro de qué era. Los ¿No? montoneros, por así En el decirlo también. proceso, claro, los montoneros en el proceso de la guerra con Chile, no a todos les queda claro por qué están peleando. A veces nosotros tenemos a pensar que la guerra con Chile es una gesta patriótica, y realmente no lo fue. O sea, hubo un sentimiento patriótico, lo hubo, Ujú. pero dentro de ciertos sectores sociales que fueron marginados incluso posteriormente a la independencia, no había algo claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se defiende esto? ¿No? Había más un sentido de pertenencia a la hacienda donde trabajabas o un interés de defender tu familia, ¿no? Entonces, ese tipo de complejidades o esa historia narrada desde los grandes personajes, eh, en cierto punto también ciega la acción de otros, ¿no? Es como que todo se remontara o todo se centrara en Grau y el resto de la marina es utilería, ¿no? No, no Todo, participaron. Claro. y con la independencia pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Los grandes personajes, ¿no? San Martín, Monteagudo, Canterac, La Serna, Bolívar, Sucre, ¿no? Pero detrás de todo eso hay un montón de personas que han tenido dramas hasta quizá mucho más complejos, pero que nadie finalmente termina conociéndolos, ¿no? Y ese es algo que a mí al menos me marcó mucho en primer ciclo, que es el sentido de historicidad. Me acuerdo que una profesora que nosotros, a quien le guardo mucho cariño, la doctora, la profesora, todavía le falta poco su doctora, la profesora María Inés Valdivia, nos comentó, me acuerdo en una primera clase, ¿no? ¿Quién tiene acá sentido de historicidad? O sea, ¿quién acá es consciente que está cambiando la historia o que está participando en la historia? Y resulta que ahí te das cuenta de lo más triste de la existencia humana. Realmente no estás haciendo historia. Lo más probable es que tú mueras o yo muera, nos lloren un par de meses y luego nos olvidemos, ¿no? ¿Y qué ha sido tu existencia más que una anécdota? O sea, ha sido un evento anecdótico. ¿Quién se acuerda ahorita de su tatarabuelo? Yo no me acuerdo. Si no te acuerdas tú de tu tatarabuelo, ¿por qué se tiene que acordar el vecino de tu tatarabuelo? Entonces ahí viene lo fútil, ¿no? De nuestra propia existencia y cómo esto también se aplica pues a estas personas que participaron y tuvieron roles igual de decisivos, hombres, mujeres, ¿no? Y que están ahí pues, ¿no? En anecdotarios probablemente. Y eso. Ya habiendo trascendido en la historia en realidad, pero son personajes anónimos que no se les da reconocimiento debido. mm, Totalmente. Merlín, vamos en esta parte, el Merlín que ha derribado los mitos y las leyendas, ¿no? Ujú, Esas leyendas populares que tenemos en Perú, por decir, Catalina Huanca, ¿no? Que tú tocas el ujú. tema de Catalina Huanca y sus tesoros, ¿no? Esos tesoros que han sido buscados a través de la colonia, que pocas personas, hablan sin saber de qué se trataba de estos mitos, ¿no? El de Paititi, incluso sobre ese tesoro, el famoso tesoro que en el corredor de los Andes aparece hasta el Amazonas y que ha sido Ya. desaparecido, sustraído, robado, qué sé yo. Te diste ese trabajo de investigarlo.
Sí, bueno, sobre el tema de Catalina Huanca, la verdad es que no hay mucha información que digamos. De hecho, ni siquiera estamos seguros de cuántas Catalina Huancas hay. Se ha identificado como 3 o 4, si no me falla la memoria. Pero existe la leyenda, ¿no? De que esta mujer descendiente del cacique Apu Alaya tenía una riqueza enorme. Y que si no me falla la memoria, gracias a esa riqueza ayuda a fundar el Hospital de Santa Ana, que está ahí nomás por la Plaza Italia, que era un hospital para indígenas, ¿no? Hay un hombre, Alejandro Barco, que fue el ministro de guerra del presidente Sánchez Cerro en los años 30, que se interesó por la búsqueda de su tesoro, él lo relacionó a Pachacamac. No se llegó a nada, se dice que se perforaron los cerros del Agustino y Las del rocas. Ate, ¿no? Y se encontraron cosas, pero claro, también hay que entender que en el Perú hay tesoros enterrados en un montón de lugares porque uno durante las guerras de independencia, muchas familias tenían miedo de lo que iba a pasar con sus riquezas y antes de dejarlas en un banco que lo podía expropiar San Martín después, mejor lo dejo enterrado en el cerro, ¿no? Y con la guerra con Chile pasó lo mismo. Y con el rescate de Atahualpa pasa lo mismo. Cuando Atahualpa es ejecutado, ¿no? Lo que cuenta la tradición es que los indígenas que traían el oro y la plata con las llamas cesaron el camino y enterraron el tesoro, ¿no? Ahí vienen esos famosos tapaditos que encontramos a veces en provincia, ¿no? Y con respecto al otro tema, el Dorado del Paititi, eso sí ya corresponde un poco más a la memoria europea, ¿ya? Porque hay que recordar que esta historia del Dorado del Paititi no es una historia netamente americana. De hecho, una persona que investiga, podrá parecer loco, ¿ya? Muy bien este tema y lo relaciona al Dorado es Humberto Eco. Humberto Eco es uno de esos hombres que debió haber vivido 500 años, ¿no? Por la calidad de información que tenía y la profundidad que llegaba en sus análisis. Él tiene un libro que se llama Historia de los lugares imaginarios, que es un libro muy bello y rarísimo, de hecho se me pasa de encontrar pero es muy difícil de hallar. Gracias a un suscriptor pude encontrar uno, y en ese libro justamente Eco te habla de los lugares que el hombre ha imaginado, ¿no? La Atlántida, la Lemuria, Erx, si no me equivoco, el Paititi está dentro de eso, y el Dorado, perdón, le llama el Dorado, ¿no? Entonces, también, ¿no? Queda dentro de la imaginación, el folclore, que en algún lugar de la selva se encuentra, pues, o la Enterrado. famosa mina de los incas, ¿no? Aunque también hay que entender algo ahí, ¿ya? Muchos se ha dicho, no, no se sabe de dónde sacaban ese oro los incas. No, sí se sabe. O sea, sí se sabe. Hay información de minas de que era de los incas. Lo que pasa es que tú sabes que dentro de esto de lo fantástico, a veces los que son muy devotos de lo fantástico tienden a sobreexagerar, ¿no? O sea, sí se conocen minas que estaban, por ejemplo, en Puno para poder extraer mineral, pero siempre se ha intentado buscar, ¿no? Esa mítica ciudad en la que se dice que estaba rodeada de oro, tenía calles de oro, edificios de oro. Ha habido expediciones que se han perdido. Ha habido un intento de explicación por parte del padre Polentini, tiene un libro que tiene algo así, se llama El saqueo del Paititi, Sí, que sí. incluso lo relaciona a que lo saqueó un presidente, Así. ¿no? Sí, he buscado el libro del padre Polentini, hasta ahorita no lo encuentro, ¿ya? Muchos me han dicho que no, ya el tío está rayando ya, pero de todas maneras quiero leerlo, ¿no? Me parece al menos interesante como ficción, ¿no? Entonces, claro, ser peruano y tener gusto por el misterio es, creo yo, una relación natural, ¿no? Sí, tenemos demasiado. Podemos pasarnos con la ex esposa o novia de Drácula, ¿no? Sarah Helen también se ha generado una leyenda. También decían que no tenía nada que ver, porque no era pariente ni de Drácula ni nada, pero acá la gente le tiró un montón de No. esperanzas, ¿no? Berlín, hay una de las cuestiones que me preguntó un amigo. Mm, Yo les conversaba tomando un café, le decía, voy a entrevistar a Merlín, y me dijo, quiero que le hagas una pregunta. a ver, a Es una ver. pregunta que tenía su hijo. Ujú. Bigotes. Y ya, La ya. incógnita está con Bigotes. Porque me dio unos detalles que no me había percatado y haciendo memoria así. Bigote aparece siempre en el inicio. Sí. ¿Todavía está vivo Bigote? ¿O ya? Sí, no, no, ya va a tener 11 años ya, es un gato ya longevo. Lo que pasa es que Bigotes no es fan de la cámara ni de las luces. Entonces, cuando yo grabo, o sea, ustedes lo que ven es el resultado final.
pero lo que está atrás de la cámara es un montón de luces. Es un montón de aros de luz. Eso al gato le estresa, no le gusta, por eso es que no aparece, se va, ¿no? Igualito en los directos, ¿no? Igualito en los directos, o sea, está acá con las luces, ¿no? Y el gato le estresa. El otro es que el gato es muy... Bigotes es un gato muy, muy familiar, pero es muy arisco con las personas que no conoce. Cuando viene una visita de la casa, se mete en su casita y de ahí no sale, ¿no? Hasta que la visita se vaya. Entonces, es un gato que se estresa muy rápido, ¿no? Como yo en cierto punto, porque yo también soy un poquito arisco, sí, no, soy un poquito arisco, ¿ya? Pero bueno, es su naturaleza de gato, pues, ¿no? Por eso es que al gato lo trato de mostrar en fotos o en stories, ¿no? Que es donde más se mueve, ¿no? Pero sí, o sea, Bigotes es mi gato que ya tiene 11 años. Pero pues yo no me había percatado. Siempre bigote, bigote, bigote. Hay dos fotos de bigote, dos tipos de bigotes gringos, bigotes negros. La verdad, yo sé que estaba bigote porque incluso desde un inicio siempre estaba bigote mencionado, ¿no? Mira, Sí, sí. bigote, tu compañero, tu fiel compañero, Berlín. Una de las cosas que también me habían preguntado, Berlín conoce muy bien el tema de los peruanos, la masonería Ah, movió al Perú, que la masonería movió esa mano negra, que hasta desde la independencia, que hasta actualmente, que ellos mueven el Congreso, mueven el gobierno, el Poder Judicial. La historia de la masonería del Perú, ¿desde cuándo se tiene un registro? mira, sus orígenes son controvertidos, ¿ya? De hecho, de los orígenes de la masonería, hay quienes dicen de que pudo haber sido desde las épocas del virreinato. Por ejemplo, si no me equivoco, Castro Olivas es el que reconoce de que había actividad masónica en el Perú desde las épocas del virreinato. Hay quienes dicen, como la historiadora Marinés Valdivia, de que no, que es posterior y que la primera logia, si la memoria no me falla, es estuvo donde actualmente creo que es el Tribunal Constitucional. Así, sí. El Tribunal Constitucional o la Cancillería, uno de los dos es. Torretagle, donde está Torretagle. Y ahí, si no me equivoco, porque ahí se ubicaba la famosa Casa de Pilatos, que es una tradición peruana. Sí. A ver, esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿La masonería mueve el Perú? Lo que pasa es que hay tres cosas que siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar. Y digo cuidado porque ellos generan su propia narrativa histórica, ¿ya? Uno es la historia militar. Los militares, o sea, valgan verdades, ¿ya? Cuando te cuentan a veces la historia, te la cuentan con un tufillo muy nacionalista. La historia no es nacionalista, ¿no? La historia hace honor a la verdad, afecte o no afecte a la nación. Por eso es que a veces lo que te dicen es, no, oye, tú como historiador, ¿por qué no defiendes al Perú? O sea, uno defiende la verdad, ¿no? No estás saliendo en defensa del Perú. Eso es lo que no entienden, por ejemplo, muchos autodidactas. Los autodidactas, a quienes yo respeto mucho, a veces caen en ese punto de pensar que estudiar historia es ser un fanático del Perú. Entonces, por eso es que yo tengo un poquito de distancia con la historia nacionalista. La historia de los militares suele ser así un tanto controvertida. El otro se me ha ido, pero es también una institución parecida. Y en tercer lugar está la masonería. Los propios masones tienen una narrativa suya que es muy fantástica, ¿no? O sea, para ellos, pucha, Tupac Amaru fue masón, ¿no? Tal los personajes de la historia fueron masones, e incluso hay quienes Adán fue masón, decían, ¿no? El primer hombre fue masón, ¿no? Eso es lo que Yo no sé. respeto mucho yo respeto mucho la masonería porque tengo muy buenos amigos masones, incluso masones me han escrito, algunos muy buena onda, hasta me han enviado libros de la masonería, otros que sí, bueno, notoriamente molestos porque dicen, no, esa no es la verdadera historia de la masonería, pero nuevamente yo me guío de textos de investigadores, de historiadores que han investigado sobre la masonería y que preferentemente tienen que estar afuera, pues, ¿no? Uno puede opinar mejor desde el exterior, creo yo, porque adentro tienes pues el clavo de la fidelidad a la orden, El ¿no? compromiso en el que te El encuentras. compromiso, ¿no? Y por ejemplo, algo muy interesante y que escucho mucho decir, ¿no? Es que no, que la independencia fue una conspiración de masones, ¿no?
Pero cuando uno lee al mayor investigador probablemente de la historia de la masonería en la independencia en el Perú, que es el historiador Jorge Luis Castro Olivas, en un texto que he utilizado en varios videos del secreto de los libertadores, o sea, tú lees las conclusiones del libro y llegas a la conclusión de que Lautaro, la logia de San Martín, no era masónica. Y que a lo largo de la historia ha ocurrido eso, o sea, en eventos de revolución se ha buscado tomar el nombre de la masonería para utilizarlo como una suerte de sustento o apoyo, ¿cómo decirlo? Simbólico, ¿no? Es como si yo tomara el nombre de tu canal y hago apología a algo, ¿no? O sea, no eres tú, soy yo que estoy tomando quizás el prestigio de tu canal para poder comunicar algo y validar mi mensaje. Entonces, Ferrer Benimeli, que es un historiador también de la masonería español, lo que él comenta es lo que existe en el mundo no es exactamente una actividad masónica que reclama su participación histórica, sino para masonería. O sea, logias que han sido separadas o se han fundado sin permiso de la Gran Logia en Londres y que han tomado el nombre para poder hacer un montón de cosas, ¿no? Por eso es que dice, esa es la razón por la que tú encuentras a veces en YouTube, ¿no? Videos, ¿no? Ritual diabólico, ¿no? De los masones, aquí está la prueba, aquí está el video, ¿no? Y cuando realmente lo que puede ser es un grupo X, ¿no? Que ha tomado el nombre de la masonería y se ha dedicado pues a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, yo siempre voy a estar en contra de las teorías de conspiración. Yo no comulgo con las teorías de conspiración. Yo creo que la realidad del mundo es más lógica y más racional. Y bueno, dentro de ello también están pues mis amigos masones. Aquí les mando un saludo si están viendo esto. No me maten, por favor. De hecho, créeme, más de uno hay. Sí, No vamos, totalmente seguro. no vamos a una pequeña pausa y regresamos con la última parte del programa. Bueno, Ya. continuamos con este programa, un programa de lujo, como les dije en un inicio, tenemos al popular youtuber peruano, la Biblioteca de Merlín. El mismo Merlín lo tenemos en nuestro programa. Un día de lujo. Merlín, hay una de las cuestiones que siempre es preocupación y al menos los que hemos tenido la suerte de salir del país y hemos recorrido otras latitudes, hemos visto que los países siempre tienen un departamento especial donde se encargan de preservar la cultura o como se llama una política de estado de cultura. ¿Cómo lo ves tú esto en el Perú? ¿Funciona? ¿Se necesita? ¿Es necesario? ¿Es urgente? Yo creo que los espacios existen. Lo que no existe es el interés, ¿no? Entonces, claro, acá uno encuentra actividad de museos en todos lados. Acá mismo, cerca de mi casa, yo vivo acá en Villa El Salvador, en Lima, está el Museo de Pachacama, que las veces que he ido está pero vacío, ¿no? Encuentras 5 personas y el santuario es gigante. Entonces, el problema, creo yo, no es tanto la oferta, sino la demanda, ¿no? Y ahí tienes pues un montón de gente que dice, no, debería haber más programas como el de Marco Aurelio, ¿no? Y cuando Marco Aurelio murió con un rating bajísimo, ¿no? Sí. Entonces, el problema yo creo no es tanto la oferta, sino es que la gente se ponga la mano al pecho y diga, mira, ¿sabes qué? Quiero consumir cultura, ¿no? Ahora, yéndonos al otro lado, la oferta existe. Eh, yo pienso desde la experiencia y un poco también desde mi ignorancia de los procesos administrativos, que una gran barrera es la comunicación. O sea, los museos existen, hay una semana de museos y todo eso, pero no siento la pegada mediática, ¿no? O sea, tú lo sabes porque, bueno, mal que bien estás relacionado con el tema cultural, ¿no? Pero para la persona que, por ejemplo, ¿no? Dignamente hace taxi o dignamente vende algo en el mercado, que puede ser que tenga un interés pequeño, pero no siente que tiene los servicios a la mano, el problema ya es comunicativo. Entonces, quizá las iniciativas culturales que existen en el país deberían contar con un brazo más mediático, ¿no? Porque, sí, claro, cuando sale un nuevo programa de televisión se le hace pues publicidad mañana, tarde y noche por todos lados, se bombardean las redes. ¿Por qué no existe un plan comunicacional similar para esto, no? Entonces, yo pienso que ahí debería haber un brazo más elaborado con respecto a la publicidad de estos espacios, ¿no? Y lo otro es saberlo vender, ¿no?
O sea, Claro, ese es otro básico, saberlo vender, ¿no? es cierto. Yo soy de la idea que todo se puede vender si es que se le encuentra, pues, un punto de interés general, ¿no? Y eso es básicamente lo que intenta hacer también en los títulos de los videos, ¿no? Cada video tiene un título que intenta llamarte, intenta jalarte. Que claro, que si te lo pongo de su manera oficial es recontraburrido, pero quizás con un título un poquito más llamativo puede ser pues el ganchito, ¿no? Que te vaya jalando. Así que hay una chamba, creo que ardua dentro de los, tanto del Estado por comunicar, como de los ciudadanos por buscar, ¿no? No le veo todavía una solución cercana, pero de todas maneras la propuesta está ahí, ¿no? Bien. Hay una pregunta que va a sonar un poco extraña, un poco A rara, ver, ¿no? Me dijeron, otro amigo que le había comentado que iba a tener la suerte de entrevistarte, me decía, mira, quizás en la historia del Perú, existiera algún indicio o existe algo que nos diga de que es real, de que la línea de Nazca son de los extraterrestres, de ya. que Machu Picchu es hecho por los extraterrestres, el Tridáctilo y todas esas historias. Me pidieron y no puedo decir que no, que iba a aprovechar la oportunidad para preguntarte o pedir tu opinión al respecto. No, definitivamente no. O sea, a ver, ¿por qué no pensamos de que, por ejemplo, ¿no? Los canales romanos, los acueductos romanos son hechos por extraterrestres. ¿Por qué no pensamos que, no sé, a ver, el Partenón, ¿no? Fue hecho por extraterrestres? ¿Sabes por qué no pensamos eso? Porque decimos, no, es que son los griegos, son los romanos, ¿no? Son culturas altamente civilizadas, ¿no? Ya, ambos son muy anteriores a los incas. ¿Por qué pensar que lo que han hecho los incas sí lo han hecho los extraterrestres y los romanos y los griegos no? Detrás de eso subyace un relato muy oscuro. Y ese relato de pensar de que allá son civilizados y acá somos bárbaros. De que allá sí lo han podido hacer por su cuenta propia y acá no, porque como somos bárbaros necesitamos ayuda de algo Afuera. supernatural, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, que puede sonar un tanto cómica, detrás esconde un relato mucho más oscuro, ¿no? Que es esta idea de que aquí nuestras culturas prehispánicas no podían hacer nada, nada bueno, hasta que llegaron los europeos a salvarnos, entre comillas, ¿no? Que es parte también de un relato de magnificencia de la llegada europea, ¿no? Que también fue incluso política oficial del Estado en algún momento, sobre todo a fines del siglo XIX, pensar que la europeización del Perú iba a significar una modernidad, ¿no? Y que en Japón pasó lo mismo, ¿ah? Tú más o menos debes conocer quizá la historia de Japón. Japón hasta la expedición de los estadounidenses con el Comodoro Perry, Japón Harry, era las una 5 naves institución negras. básicamente, claro, o sea, llegaron los estadounidenses con Perry y esto era, Japón era pues un shogunato manejado por los Tokugawa con cero avance industrial prácticamente, ¿no? Tuvo que llegar la industria extranjera para que Japón se abra y Meiji comience a sacar al país hacia adelante. A diferencia de Mm. Perú, a diferencia de Perú, en Japón sí supieron convivir la tradición con la modernidad, entre comillas, la tradición con la tecnología. Aquí en Perú, lamentablemente, no. Aquí en Perú ha sido una carrera de exterminar la tradición, porque es barbárica, y sustituirla por modernidad, ¿no? Algo que nos hace mucho daño y que ha generado muchas brechas sociales, creo yo, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto de aquí es triste, pues, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de un país tan pluricultural como somos nosotros. Yo, por ejemplo, también siempre he estado en contra de esta visión de pensar que todos descendemos de los incas. A ver, dile a los de la selva, pues, que los incas son tus antepasados. Los de la selva no te lo van a pasar, ¿no? O dile a los sureños, ¿no? Los incas son tus antepasados. No, los sureños te dicen mis antepasados son los aymaras, son los reinos aymaras. Entonces, en un país tan complejo como este, ¿no? Pensar que puedes solucionar las cosas barbarizando todo y reemplazándolo por un discurso de modernidad, no va a ayudar, pues, no va a ayudar. Interesante punto, Berlín. Para terminar, un Ujú. consejo para estos jóvenes peruanos, hijos de peruanos y algunos hijos de matrimonio mixto peruano-japonés, un consejo para que puedan entender la historia, para que le agarren esa pasión a la historia. Mira, yo creo que hoy en día
el problema no es que no haya información. Ese puede haber sido un problema de hace 20 años, ¿ya? No sé dónde informarme. Pero hoy en día está Internet. Internet es un arma de doble filo, muy doble filo, ¿ya? Y lo que hoy en día tenemos no es una escasez de información, sino una sobreinformación. Y dentro de esa sobreinformación tenemos gente que utiliza la historia para validar sus prejuicios, para validar sus discursos políticos, para validar sus ideas. Pero la historia académica, la historia netamente académica es, creo yo, hasta ahora, la más neutral, la de relato más neutral. A veces me dicen, no, Merlín, pero la historia la escriben los vencedores. Y yo no sé de dónde han sacado esa afirmación, porque bajo esa lógica la historia la escribiría el Estado, y el Estado no escribe la historia. De hecho, muchos historiadores escriben en contra del Estado. Entonces, yo les recomiendo y les aconsejo que se acerquen a la historia académica, que no le tengan miedo. Siempre hago recomendaciones de libros en mi canal, pero un libro que siempre recomiendo, que me parece que es el libro de inicio, y que fue nuestro libro de inicio de todos los estudiantes de historia de los primeros ciclos, es el libro de Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Claren. De hecho, ese libro debería estar entre los programas del Estado. No sé por qué no le dan a los colegios, porque de verdad es muy sencillo de entender y siempre está actualizándose. O sea, el libro no sé en qué edición ya va, siempre se actualiza, siempre se actualiza. Entonces, me parece que ese es el libro de inicio para comenzar a adentrarse. Estudiar historia lo que te da es metodología, básicamente. No te da conocimientos históricos en sí, te da metodología, las herramientas para que puedas aprender historia. Entonces, yo creo que si alguien quiere ser autodidacta, tiene que empezar por ahí, ¿no? Por ver un poco la metodología, qué son las fuentes, de qué manera se utilizan, cómo se contrastan, ¿no? Y bueno, que no le teman, ¿no? Este es un camino, como todo, no es un hobby, no, o sea, no es un hobby, todo el mundo piensa a veces, no, pero estudiar historia es un hobby. A ver, ser médico es un hobby, no es un hobby, ¿no? Ambos tienen su propia complejidad. No es un hobby y hay que tomárselo como tal, ¿no? Como un oficio que requiere maestría, presteza, dedicación y constancia, pues, ¿no? Perfecto, Merlín, de verdad. Esta es una entrevista de lujo y es un regalo para la comunidad peruana aquí en Japón y para los cientos de compatriotas que nos siguen también en el exterior, también porque esto se repite en varias plataformas. Muchísimas gracias, Merlín. De verdad, ha sido un gusto y es un honor. Y tienes esta casa desde mi tribuna, tienes ahí una vitrina tienes mi tribuna para que puedas, cuando gustes, llegar a la comunidad. Y sí, te agradezco realmente, infinitamente te agradezco. Te dejo la cámara para que puedas despedirte de nuestra gente. Bueno, simplemente agradecerte por la entrevista. Yo sé que es un poquito tarde en Japón. Acá recién vamos a entrar a las 8 de la mañana. Y encantado, ¿no? A la gente que mire este video, que tomen algunos apuntes bibliográficos de lo que les guste. Me pueden seguir en mi página, en la Biblioteca de Merlín en Facebook, Merlín Mirror en Instagram y la Biblioteca de Merlín en YouTube, ¿no? Yo siempre, a veces no respondo todos los comentarios porque llegan muchos, trato de escoger algunos, y si veo pues por ahí alguna recomendación bibliográfica que quieran, si es que estoy con el tiempo necesario, yo se los contesto ahí mismo. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Éxitos, Merlín, que sigan los éxitos, que sigan más programas y que siga la cultura por delante. El saber nos ayuda a mejorar. Muchas gracias. Genial, Arturo. Nos vemos. Gracias. Bueno, y hacemos una pausa y venimos con lo último del programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Fundación para el Desarrollo Humano. José Arturo Medina Silva y equipo. En la difusión, Iván Ramírez en La Boca del Lobo, Japón.